Y bien, al final de la clase anterior habíamos terminado hablando un poco acerca del campo magnético que se producía cuando teníamos una, una espira por la cual circulaba corriente, ¿cierto? Era esta situación que teníamos aquí. Teníamos la espira y habíamos calculado cuánto era el valor del campo magnético en el centro de esa espira. Dijimos que era la permeabilidad magnética en el vacío por la corriente dividido dos veces el radio de esa espira. Y al final, pues hicimos un ejemplo también y determinamos cuánto era la magnitud del campo. Nos dimos cuenta entonces que era, por ejemplo, que era del orden de 3 veces la magnitud del campo magnético que se producía cuando teníamos esa misma corriente en una espira, perdón, no en una espira, en un alambre recto. Y finalmente mencionamos que cuando teníamos n vueltas, el campo magnético se intensificaba por el número de vueltas que teníamos dentro de esa configuración. Aquí les dije un dato que realmente es ciertamente impreciso en cuanto al nombre de esta configuración. Yo lo llamé solenoide, pero realmente la configuración de solenoide es cuando las espiras están espacialmente ubicadas de tal forma que avanzan en el eje axial de esa configuración. En este caso simplemente tenemos una configuración de varias espiras arrumadas una encima de la otra, sin ningún tipo de orden como tal. Sin embargo, el efecto es precisamente el de intensificar el campo magnético. Ahora bien, para poder entender cómo funciona un solenoide y para poder hacer la introducción al tema que continúa, que es el tema de la ley de Ampère, vamos a hacer primero un ejemplo. Ese ejemplo no es otra cosa que la extensión de este que vimos aquí, en el cual hicimos el cálculo del campo magnético de la espira en el centro. Ahora vamos a hacer el cálculo del campo, del campo magnético en una posición sobre el eje axial, pero a una cierta distancia, ya no exactamente sobre el centro, o sea, el caso más general que podemos resolver analíticamente. Para eso entonces, ¿cómo vamos a partir? Vamos a partir de que tenemos una cierta corriente que va a estar en una espira y en este caso, pues entonces vamos a considerar esta situación ahora. Vamos a decir que acá tenemos nuestra espira por la cual fluye una corriente. Vamos a considerar la corriente fluyendo en esta dirección. Y simplemente la corriente va a ingresar por este punto, gira y hace la configuración en forma circular y vuelve y sale por esta otra terminal. Es decir, la corriente hace esto por aquí. Para eso entonces, pues este dibujo que les acabo de hacer, pues es una configuración tridimensional de cómo sería la situación cuando queremos representar esa espira. Entonces acá vamos a tener el eje X, acá vamos a tener el eje Y. Es decir, la espira está completamente contenida sobre un plano XY y acá vamos a tener el eje Z. Vamos a hacer un poquito más largo ese eje Z para que me quede, para tener espacio para hacer las gráficas. Listo. Digamos que acá es el eje Z. Y ahora lo que queremos hacer es encontrar cuánto vale el campo magnético en un punto P, un punto P por aquí. Ese punto está a una cierta distancia Z del plano XY y sabemos entonces que como datos adicionales el radio de la espira es un radio R mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Pues lo primero que podemos considerar es la situación como si consideráramos la espira como una colección de puntos o una colección de pequeños segmentos alrededor de la trayectoria de la trayectoria circular. Y entonces, si hacemos eso, podemos decir que vamos a tomar un vector
un vector de desplazamiento, este vector dl, que no es otra cosa que un pedacito de esa corriente o que un pedacito de ese conductor por el cual está circulando la corriente. Y lo que estamos haciendo es recorrer ese conductor en la dirección en la que está circulando precisamente la corriente. Sabemos también entonces que si nosotros queremos calcular el campo magnético en ese punto, pues tenemos que establecer un vector posición desde donde estamos parados hasta el punto donde queremos analizar. Entonces, esencialmente, si queremos analizar acá en el punto P, pues tenemos que conocer esta dirección. Esta dirección la vamos a caracterizar por un vector unitario, que permítanme por acá lo voy a pintar. Y ese vector unitario R está apuntando desde el punto donde estamos haciendo el pequeño segmento de corriente hasta el punto donde queremos analizar el campo magnético. Entonces observen que si nosotros tenemos esa consideración y volviendo a lo que ya conocíamos de nuestra ley de Biot-Savart, podemos decir que la magnitud del campo magnético que se va a producir, a ese dB que vamos a tener allí en el punto P, por el efecto de ese pedacito que estamos considerando de la corriente, no es otra cosa que mu sub 0 sobre 4pi por la corriente, ubicado a una cierta distancia. Esta distancia la podemos llamar r minúscula. Esa distancia no está cambiando en el momento en que vamos a recorrer toda la trayectoria. Observen que esa trayectoria o esa distancia r siempre va a permanecer igual, porque el punto P permanece a la misma distancia con respecto a todos los segmentos de la espira. Entonces, acá tenemos sobre r al cuadrado y vamos a tener, si consideramos el producto entre el diferencial de longitud y el vector unitario, ¿sí? Porque acá lo que tendríamos sería entonces un dl en producto cruz por el vector unitario. Esto sería entonces una componente vectorial. Cuando tenemos solamente la magnitud, repetimos esta expresión y nos damos cuenta que el dl y el vector r están formando un ángulo de 90 grados. Miren que acá tenemos entre estos dos vectores, vamos a tener siempre 90 grados, no importa dónde lo estamos tomando, porque se nos forma como una especie de cono y estamos tomando un vector unitario de posición entre la cara del cono y la base del cono, ¿cierto? Entonces, ese vector o ese ángulo que forman esos dos vectores siempre va a ser 90 grados. Y entonces, eso sería simplemente de esta forma funcional. Ahora bien, ¿qué tenemos también? Si nosotros definimos ese valor de R minúscula, en términos de los otros parámetros, miren que R minúscula no es otra cosa que la raíz de R2 más Z2. Y si queremos también reemplazar R minúscula al cuadrado, pues sería R mayúscula al cuadrado más Z2. Ponemos esto para acá para que no me empiece a estorbar. Y voy a hacer, ahí, voy a hacer esto. Me voy a pasar para este lado. Listo, me voy a pasar para este lado de la pantalla. Ok, entonces está claro hasta ahí eso que hemos hecho, que simplemente es una
organización geométrica del problema que ya conocíamos, ¿cierto? Entonces, esa magnitud del campo magnético que me está produciendo ese segmento que estoy analizando no es otra cosa que mu sub 0 sobre 4pi por i sobre r al cuadrado, pero r al cuadrado es r cuadrado grande más z al cuadrado y multiplicado por un dl. Esto tiene como un retardo ahí para aparecer, no sé por qué. Bueno, muy bien. Si nosotros miramos cómo es el campo magnético, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dijimos que el campo magnético aparecía como el producto cruz entre dl y el vector posición. Miren que cuando nosotros hacemos ese producto cruz, nos va a salir un vector que apunta en una dirección perpendicular a esos dos vectores que nos están formando el producto cruz. Entonces, dl está contenido completamente sobre el plano XY. Voy a pintar a dl un poquitico más largo para que lo alcancemos a visualizar. Y lo voy a pintar de otro color. Pongámoslo azul oscuro. Entonces este es dl. Está sobre la base entonces de ese cono. Y r, el vector unitario, está apuntando en la dirección del punto P. Entonces, como esos dos vectores me deben formar un campo o una componente del campo, esa componente del campo va a ser perpendicular a ambos vectores. Va a ser como en esta dirección de acá. Esta sería la contribución al campo magnético que ese pedacito de corriente está generando o está formando, ¿listo? Pero no sería entonces en ese punto, o sea, sabemos que esta sería la ubicación de ese vector, pero ese vector lo tenemos que desplazar realmente a donde pertenece, a donde está actuando, que es esta posición de acá. Entonces, con esa consideración, miren que ese vector de diferencial de campo está contenido completamente sobre el plano YZ. Sí, todos vieron ahí eso que acabamos de hacer. Para todos es claro de dónde salió esa ubicación de ese vector. O a alguien no le quedó claro. Importante que todos hayan visto de dónde salió. Sí, profe, pues ahí se ve por las componentes. Listo, perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Algo similar a lo que hicimos con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que cuando teníamos problemas de simetría en el campo eléctrico, simplificábamos el problema cuando hacíamos uso de esa simetría? Pues bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, si nos venimos para esta posición, para la posición opuesta sobre el eje Y, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar que en ese punto existe otro elemento cuya corriente es la misma corriente que está circulando, porque es la misma corriente por todo el alambre, ¿cierto? La corriente no puede variar a lo largo del conductor. Y lo que vamos a tener ahora es una componente o un dl que está apuntando en este sentido, con un vector posición que apunta en esta dirección. Ese sería mi R. Y que entonces, por la misma razón, vamos a tener una componente del campo magnético que va a apuntar en esta dirección.
¿Qué pasa entonces con esos dos componentes? Que esencialmente sus componentes horizontales se van a cancelar y únicamente va a sobrevivir, cuando yo hago la suma vectorial, va a sobrevivir esta componente de acá. Sí, yo puedo hacer la suma vectorial de esta manera y la única componente que va a permanecer sería entonces, esto me quedó como muy grueso, un poquito más delgadito, sería esta que viene en esta dirección, que sería en efecto, entonces, al sumar todas las componentes alrededor de la espira, vamos a tener el campo magnético apuntando en esta dirección. Ese eh, sería la proyección o la suma de todos los componentes de, de campo magnético por cada uno de los diferenciales a lo largo de la espira. ¿Está claro? Entonces, ¿eso qué nos permite simplificar? Nos permite simplificar el hecho de que lo que nos va a permanecer realmente es la componente vertical. O sea, ya sabemos que vectorialmente el campo magnético va a tener una componente que apunta únicamente en la dirección del vector unitario K. Y entonces, ya con eso claro, pues ya podemos decir, podemos emplear cierta geometría. Vamos a llamar a esto, a este ángulo que tenemos acá, llamémoslo phi. Y entonces, si este es phi, este de acá será phi, este de acá también será phi. Esencialmente serían las componentes o la manera como descompondríamos ese vector. ¿Está claro? Bien, de pronto este vectorcito me quedó un poquito acostado, pero ustedes ya, si hacen el análisis geométrico, pues se van a dar cuenta que esencialmente es el mismo, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el campo magnético B no es otra cosa que ¿quién? Que la integral en toda la espira de todos los componentes de dB, que es el que tenemos aquí arriba, integrados o multiplicados por el coseno de ese ángulo phi, porque es la componente que va a permanecer, por lo que acabamos de mencionar, y todos en la dirección del vector unitario K. Cuando hacemos eso, entonces nos damos cuenta de que esto es mu sub 0 por I sobre 4pi. El R2 más Z2 es un valor que es constante. Nos va a aparecer también, o podemos convertir ese coseno de phi. Miren que el coseno de phi, o a partir de la trigonometría, podemos definir el coseno de phi como eh, el cateto adyacente, o sea, R grande, sobre R pequeña. Para convertir ese coseno de phi, vamos a tener coseno de phi, no lo pongamos así, pongámoslo R grande sobre R pequeña, que es raíz de R2 más Z2. Llegamos énfasis en que esto de acá, esto es el coseno de phi. ¿Y qué nos va a quedar dentro de la integral? Miren que el coseno de phi tampoco está cambiando. Y dentro de la integral nos va a quedar solamente el dl en la dirección K. El dl, miren que es un segmento esencialmente de desplazamiento en una trayectoria circular. Entonces lo puedo convertir en r de teta. Y el campo magnético entonces ahora me va quedando de esta manera. Me va a quedar mu sub 0 por I sobre 4pi R2 más Z2. Pero ahora como lo tengo multiplicado por esa raíz, esto me convierte en a la 3 medios
Y acá me queda la integral de r de teta, donde de teta va a ser ¿quién? Teta va a ser este ángulo sobre el plano XY, por eso al otro lo llamé phi. Y vamos a integrar con esa diferencial de teta entre 0 y 2pi. O sea, vamos a recorrer toda la espira para encontrar la contribución de cada uno de esos segmentos al campo magnético. Entonces, Juan, te falta una R. me faltó una R. Ah, sí, arriba hay una R también, sí, señor. Listo. Y esto en la dirección del vector unitario K. Cuando hago la integral, pues eso me quedaría como simplemente 2pi. Entonces me quedaría ahora mu sub 0 por i por r al cuadrado por 2pi, que se me cancelarían el 2pi, pongámoslo por aquí de todas maneras para cancelarlo después. 2pi r2 más z2 a la 3 medios, y todo eso en la dirección de K. Cancelo los pi's y cancelo el 2 con el 4, me queda un 2 abajo. Entonces llegamos a que el campo producido por esa espira, entonces es de esta forma, mu sub 0 por i por r a la 2 sobre 2 r2 más z2 a la 3 medios, y en la dirección del vector unitario K. Entonces, a esta es la expresión a la que llegamos cuando queremos determinar el campo sobre el eje en cualquier posición de z. Miren que si hacemos en este caso z igual a 0, vamos a llegar exactamente a la misma expresión que teníamos o con la que terminamos la clase anterior. Entonces, si z es igual a 0, estamos sobre el plano completamente, estamos en el centro de la espira. Entonces el campo magnético B se me convierte en mu sub 0 por I sobre 2. El Z se vuelve 0 aquí abajo en ese paréntesis. Me queda R de la 3 abajo con el R de la 2 de arriba. Se me cancelan y me quedaría simplemente mu sub 0 por I sobre 2R en la dirección de K. Listo, ese sería en el centro de la espira. ¿Alguna pregunta de ese procedimiento? ¿O todo quedó claro para el procedimiento que acabamos de realizar? Pues yo diría que está bien. Listo, Santiago dice que está bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué tomamos el coseno de phi? Por esto, Luis, porque estamos diciendo que la única componente que sobrevive sería del campo magnético, o sea, de cada una de las contribuciones. La única componente que sobrevive es la proyección sobre este eje. Entonces multiplicamos por el coseno de phi para que solamente nos quede la componente vertical. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos entonces con Biot-Savart? Biot y Savart nos permitían entonces encontrar, cuando teníamos un hilo de corriente, ¿sí? Eso es una trayectoria o un conductor por donde va una corriente, y yo quiero conocer cómo es el campo magnético de ese hilo de corriente en un punto P. ¿Esto por qué será con ese retardo tan maluco? Bien, entonces yo quiero conocer cuánto es la contribución que un pedacito del hilo de corriente le hace al campo magnético en el punto P. Entonces yo puedo evaluar, conociendo la distancia,
sabiendo que esto es la distancia R y sabiendo que debo tener entonces un vector posición, un vector unitario apuntando en ese sentido, y un vector de desplazamiento de L apuntando en la dirección de la corriente, entonces lo que yo puedo determinar es cómo es el campo magnético que va a pasar por ese punto. Eso fue lo que nos permitía hacer la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Fue lo que dijimos que esto era dB, era mi sub 0 sobre 4pi por la corriente, por el producto de dl cruz, no es este vector, sino el vector unitario, sobre r al cuadrado. Eso fue lo que nos permitía hacer Biot-Savart. Y entonces, a partir de eso, nosotros podíamos decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, entonces, con un hilo conductor que me esté transportando corriente y que esté saliendo, que yo lo esté mirando, digamos, salir de la pantalla? Entonces, ahora vamos a hacer esa misma visualización, solo que considerando que tengo un conductor muy largo que está transportando una corriente que está saliendo en ese momento de la pantalla. Entonces, por aquí pasa la corriente, está saliendo. Muy bien. Entonces, sabemos que a una cierta distancia, cualquiera, una distancia R, que podemos considerar, considerémoslo así más bien, a esta distancia R, aplicando la regla de la mano derecha, pues con la regla de la mano derecha, cogemos el pulgar, apuntamos en la dirección en la que apunta la corriente y encontramos que el campo magnético en ese punto va a ir apuntando en este sentido, perpendicular. En esta dirección es el campo magnético. Si hago eso para todos los puntos que estén a la distancia R, pues ya sabemos que la configuración que voy a obtener es una trayectoria circular. Algo como de este estilo. Todos los puntos que estén a esa distancia R van a tener la misma magnitud de campo magnético. Igual el campo magnético siempre es tangente. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo recorro, conociendo ese resultado de la ley de Biot-Savart, si yo recorro el, ya no el hilo de corriente, sino que lo que voy a recorrer es precisamente una trayectoria que esté rodeando a la corriente? Esto es una trayectoria que está rodeando la corriente. Entonces yo puedo utilizar también un diferencial, llamémoslo ahora un diferencial de desplazamiento, pero lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar, pintémoslo rosado para que sepamos que es otro diferencial de desplazamiento. Ya no es el diferencial de desplazamiento a lo largo del hilo de corriente, sino un diferencial de desplazamiento a lo largo de una trayectoria alrededor alrededor de la corriente. O sea, esto es en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos el producto punto entre el campo magnético y ese diferencial de desplazamiento y hacemos toda la trayectoria, pues eso nos va a dar un resultado que nos va a permitir cuantificar cuánto sería el campo magnético completo o que me rodea a ese hilo de corriente o a esa corriente que está saliendo del tablero. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es este producto punto. De hecho, voy a pintar este para que no se nos olvide.
rosado. Entonces, listo. Y lo que estamos haciendo es, vamos a recorrerlo completamente. Vamos a hacer ese recorrido. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos ese recorrido? Miren que esencialmente el resultado que vamos a obtener cuando hacemos eso no es otra cosa que la magnitud de B por, considerando que en este caso, en todos los puntos, el, en todos los puntos de esa trayectoria que estamos recorriendo, el campo magnético y el de L son paralelos. Entonces esto sería la magnitud. La podemos sacar de la integral y podríamos simplemente evaluar la trayectoria de L. En ese caso, miren que lo que vamos a llegar es que la trayectoria de L, cuando hacemos ese recorrido, no es otra cosa que 2pi por el radio que estamos midiendo. Entonces esto sería la magnitud por el recorrido que estamos realizando. Si nosotros acá tenemos otra vez esto, B punto de L, pero además conocemos que la magnitud del campo está dada por esta expresión que teníamos acá, que se me hizo, que sería mu sub 0 sería mu sub 0 por I sobre 2pi por R, y eso lo estamos encontrando que está multiplicado por la trayectoria, que es 2pi por R. Entonces vamos a llegar a que todo esto de acá se nos cancela con todo esto de aquí. Y llegamos a una expresión que tiene unas ciertas aplicaciones bastante interesantes. Esas aplicaciones que vamos a tener son las siguientes. Entonces miren que a esto es lo que hemos llegado. Llegamos a una expresión que nos está diciendo que si recorremos o si queremos medir la proyección del campo magnético en una cierta trayectoria, sobre una trayectoria que sea cerrada, eso va a ser igual al producto entre mu sub 0 y la corriente. Eso esencialmente, pues si solamente estuviéramos considerando una trayectoria circular, pues no tiene como mucha aplicabilidad. Pero eso que tenemos ahí no es otra cosa que lo que se conoce como la ley de Ampère. Resulta que Ampère se dio cuenta que esa ley o que esa expresión se cumplía no solamente para trayectorias circulares, sino para cualquier trayectoria que se tomara alrededor de un hilo que estaba conduciendo corriente. O sea, cuando él medía la proyección del campo magnético y consideraba toda la trayectoria que fuera cerrada, siempre encontraba ese mismo producto, encontraba el producto de mu sub 0 y la corriente. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar nosotros a hacer? Podemos decir, tenemos la corriente que está saliendo del tablero y ahora vamos a definir una trayectoria arbitraria cualquiera. Entonces vamos a tomar por acá una trayectoria. La condición de esa trayectoria es que tiene que ser cerrada. Y entonces, lo otro que también tenemos que decir acerca de la trayectoria es que tenemos que definir en qué sentido la estamos recorriendo. Digamos que la vamos a recorrer en este sentido. Cuando hacemos eso, esencialmente para cualquier punto que nosotros queramos considerar, digamos un punto que esté por aquí, si tomamos un diferencial de desplazamiento, no tomemos ese que no está como tan, que no se ve como tan claro.
A ver, tomemos uno que sea un poquito más drástico. A ver, ¿cuál podríamos tomar? Podríamos tomar este, por ejemplo. Este es mi diferencial de desplazamiento de L. Sabemos que por ese diferencial de desplazamiento, por ahí pasa una línea de campo magnético. ¿Cómo es la línea de campo magnético que pasa por ese punto? Miren que sería, el campo magnético tendría precisamente este radio. Entonces, el campo magnético, su magnitud, tendría que tener este sentido, considerando la regla de la mano derecha, el campo magnético tendría que tener como esta configuración. ¿Sí? Continuando. Mi trayectoria circular. Pero solo en ese pedacito que estamos analizando, el campo magnético vendría como lo acabamos de pintar allí. Sería un vector que va aquí tangente. Resulta que cuando tenemos eso, cuando hacemos el recorrido de B punto de L, nos vamos a encontrar que esencialmente recorrer esa trayectoria implica también para cualquier valor del producto B punto de L, tener un radio y hacer el producto punto entre dl y el campo magnético en esa posición. Ese no sería db, ese sería b. Y sin importar cómo nosotros estemos haciendo el análisis, si hay una corriente dentro de esa trayectoria, yo tengo que recorrer todos los valores. Yo siempre voy a tener que recorrer el ángulo teta con el fin de poder encontrar cuánto es este producto B punto de L en cada una de las posiciones en el espacio alrededor de esa trayectoria. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos la ley, cuando estudiamos la ley de Gauss, dijimos, no importaba la forma geométrica que la superficie tuviera, siempre y cuando esa superficie estuviera encerrando una cierta carga, funcionaba la ley de Gauss, ¿cierto? Aquí es esencialmente lo mismo. Es también, sin importar cuál sea la geometría de la trayectoria, siempre y cuando por dentro de la superficie o por dentro de la curva esté pasando una corriente, entonces se me va a cumplir ese mismo postulado. Y es decir, que, que el producto entre el campo magnético y el diferencial de desplazamiento de esa trayectoria es mu sub 0 por la corriente precisamente. Pero entonces una manera de visualizar esto es darnos cuenta de lo siguiente. Miren que cuando estoy con la corriente dentro de esa trayectoria, estoy recorriendo, como les decía, todo el ángulo, estoy barriendo todo el ángulo para encontrar todas estas contribuciones, ¿cierto? A cada uno de los valores le va a corresponder un ángulo teta diferente, ¿sí? Mientras que
si tuviéramos una condición, por ejemplo, como esta, digamos que ahora tengo una trayectoria, pero esa trayectoria no me encierra ninguna corriente, la corriente está por aquí afuera. Cada uno de estos valores de acá, de estos DLs, lo que voy a tener que hacer es barrer el ángulo teta en una dirección y luego devolverme. Y entonces esa trayectoria cerrada hará que evaluar el producto entre el B y DL sea cero. Entonces, esencialmente, qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que nos permite hacer la ley de Ampere? Pues la ley de Ampere básicamente nos permite evaluar cuánto es el campo magnético de una manera más sencilla que lo que tendríamos si tuviéramos que evaluar el campo magnético por medio de la ley de Biot-Savart. Entonces, para configuraciones donde tenemos unas ciertas simetrías, esta ley aplica, digamos, de una manera mucho más directa. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta entonces con esa ley de Ampere? Con la ley de Ampere vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar ya no únicamente el hecho de que tenemos una curva cerrada, que estamos recorriendo en un cierto sentido, ¿cierto? Porque estamos diciendo que la curva la estoy recorriendo así, sino que para poder definir que la corriente está encerrada por esa curva, lo que vamos a hacer es pegarle a esa curva una cierta superficie. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a considerar el espacio. Vamos a considerar un espacio, digamos que esto es, a ver, X, Y, y en esta dirección va Z. Y vamos a considerar una cierta trayectoria, sin importar cómo es la geometría de esa trayectoria. Esa geometría, digamos que está completamente contenida, está contenida en el plano XY. Entonces miren que si por acá viene una corriente, esa corriente está simplemente en el espacio. Llamemos a la corriente I1. Llamemos a esta otra que viene por acá la corriente I2. Yo puedo tener, por ejemplo, una superficie que está encerrándome esa trayectoria cerrada. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Por lo siguiente, porque la manera de definir matemáticamente una trayectoria cerrada es decir que esa trayectoria es capaz de, se puede definir como los bordes de una superficie. Entonces yo puedo decir, bueno, es que mi superficie es una superficie plana. Y lo estamos haciendo así con el fin de poder más adelante considerar una situación especial que ocurre con la ley de Ampere. Resulta que la ley de Ampere solita no es una de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Ampere, para volverse ecuación de Maxwell, recibe un término adicional y ya se empieza a llamar la ley de Ampere-Maxwell. Entonces miren que esto que tenemos acá ya ahora es esta parte de aquí, es una superficie plana
cuyos bordes es la trayectoria a seguir, la trayectoria a recorrer en la ley de Ampère. Entonces, esa superficie la podemos pintar de esa manera. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos decir, dependiendo de cómo estemos parados, podemos recorrer la superficie en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. ¿Cómo así que en el sentido de las manecillas o en el sentido contrario? Si yo acá tengo un observador, el observador está mirando en esta dirección, entonces, si yo recorro esa trayectoria en el sentido de las manecillas del reloj, estoy diciendo esto. Esto es en el sentido de las manecillas. Y si lo estoy recorriendo en esta otra dirección, lo llamaremos en el sentido contrario a las manecillas. Digamos que esto es contrario al reloj. Observen que esa definición de en el sentido de las manecillas o en el sentido contrario únicamente aplica para el observador que estamos analizando. Si el observador lo ponemos del otro lado, ¿cierto? Si el observador lo ponemos por esta posición de aquí, el observador va a ver las trayectorias en un sentido distinto. ¿Para qué estamos definiendo esos sentidos de esa manera? Es por lo siguiente, muchachos, porque resulta que es importante el signo de la corriente, o es importante definir en qué dirección la corriente está atravesando esa superficie. Y entonces, por convención, vamos a decir que las corrientes son positivas cuando estoy recorriendo o cuando ellas forman regla de la mano derecha con respecto a al sentido de las manecillas del reloj. Miren que, por ejemplo, si nos paramos acá, la corriente 1 está yendo hacia la dirección, yo pinté esto como si fuera Y y esto es en realidad Z. La corriente 1 está atravesando esa superficie, está penetrando la superficie, y si yo pongo el pulgar de mi mano derecha apuntando en la dirección de ese hilo, miren que los dedos van a apuntar en la dirección de la trayectoria que pintamos como en el sentido de las manecillas del reloj. Mis dedos apuntarían en la dirección verde. Los invito a que hagan ese mismo ejercicio ustedes en este momento para que vean lo que les estoy diciendo. Entonces, esa corriente con respecto al observador sería una corriente que es positiva por convención.
Entonces, en este caso, I1 es una corriente positiva. I2, observen que va saliendo o va apuntando en la dirección de menos Z. Cuando yo hago el mismo ejercicio, cojo mi mano derecha y aplico la regla de la mano derecha, el pulgar apuntando en la dirección de la corriente, los dedos apuntan en la dirección morada, en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, I2 va a ser negativa. Listo. Nos va a importar mucho a la hora de aplicar la ley de Ampere cuándo es positiva y cuándo es negativa. Pero lo otro que es importante respecto a la ley de Ampere es lo siguiente. Voy a repetir este mismo dibujo que tenemos por acá. Pero lo voy a cambiar una cosita. ¿Qué le voy a cambiar? Le voy a cambiar el hecho de que ahora la trayectoria la voy a mantener las corrientes, pero les quiero cambiar una cosita. Les quiero poner una superficie diferente. Una superficie que ya no necesariamente está contenida en el plano XY, es una superficie tridimensional, pero cuyos bordes siguen siendo la trayectoria que acabamos de definir. ¿Por qué es importante? Imagínense como si esto fuera una bolsa. Entonces ahora la superficie con la que estamos, analizando este problema ya no es la superficie completamente plana que nos encerraba la trayectoria sobre el plano XY, sino una superficie tridimensional, donde entonces los puntos donde esas corrientes penetran a la bolsa ya no están aquí, sino que ya van a estar por aquí más adentro. Digamos que estaba por aquí, pero igual sigue penetrando la superficie. Y por acá, la misma historia. Y esta corriente venía desde este sentido. Pero miren que independiente de la forma que tenga la superficie que yo estoy analizando, la trayectoria es exactamente la misma y la convención no ha cambiado. La convención sigue siendo la misma. Entonces quiero que en este momento, cuando vamos a hacer un análisis o un problema de ley de Ampere, consideremos cuál es la superficie y cuál es la corriente que está siguiendo o que está penetrando la superficie, más que la corriente que está encerrada por la trayectoria. Defino siempre una superficie, le pego una superficie a mi trayectoria y ahora sí digo, miremos cuánta corriente está penetrando por ella. Entonces, ¿qué es lo importante de esta ley de Ampere? De la ley de Ampere vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que es una ley que funciona independiente del tipo de trayectoria que yo defina. Obviamente, si tenemos trayectorias que son círculos, rectángulos, pues va a ser mucho más fácil hacer la integral. Si tenemos simetrías, es mucho más fácil de hacer el análisis que tiene que ver con el caso de resolver mucho más fácil esa integral. Pero si no tenemos una superficie, si no tenemos una geometría sencilla, igual también se puede resolver. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es como la receta para resolver los ejercicios o el análisis de la ley de Ampere? Entonces vamos a tener, primero, escogemos una trayectoria. La idea es buscar una trayectoria que sea lo más sencilla posible. Segundo, a esa trayectoria le vamos a pegar una superficie. Entonces vamos a poner esos pasos por aquí. 3 pasos.
Uno, definir una trayectoria. Una trayectoria cerrada, ¿sí? Segundo, le pegamos una superficie abierta a la trayectoria cerrada. Te recuerden, la superficie abierta puede ser una superficie plana como esta o una superficie volumétrica, pero cuyo borde sea la trayectoria que acabamos de definir. Entonces le pegamos una superficie abierta a la trayectoria. No sé cuyo borde, eso ya lo dijimos. La tercera, vamos a definir o vamos a calcular o a cuantificar cuánto es la corriente que está penetrando esa superficie. La corriente que penetra la superficie. Y lo último es la dirección en la que recorramos es independiente, o sea, siempre y cuando respetemos los signos. Pero respetar la convención de signos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos un ejercicio que involucre medir con ley de Ampere? Vamos a hacer un ejemplo que antes no podíamos hacer, pero que ahora ya sí podemos hacer. ¿Cuál es ese ejemplo? Vamos a calcular cuánto es el campo magnético en un alambre, pero que ya no sea un alambre delgado, sino que es un alambre grueso. Calcular el campo magnético en un alambre conductor grueso. Entonces lo que nos están diciendo es esencialmente esto. Tenemos esta situación y tenemos, a esto llamémoslo la corriente total. La corriente total que va circulando por ese alambre conductor. Ese alambre conductor, pues ahora va a tener una geometría, digamos que esto tiene un radio R mayúscula, y nos están pidiendo lo siguiente, nos están pidiendo cuantificar cuánto es el campo magnético cuando R es mayor que R y cuando R es menor que R, es decir, tanto por fuera como por dentro del alambre conductor. Vamos a considerar primero, digamos, el caso más sencillo. Entonces, ¿cuál creen que sería el caso más sencillo de analizar? Ujú. Hola. En el caso que es mayor a R. Sí, señores, eso es verdad. Es más fácil. Es más fácil analizar el caso que es mayor a R. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, recordemos entonces los pasos del procedimiento. Entonces, vamos a tomar un punto que sea mayor a R, o sea, un punto por fuera. Digamos, ese punto va a estar por aquí.
Como es una geometría circular, ¿qué es lo que yo debería esperar? Que el campo magnético, vamos a considerar esto como el eje, y esto estaría ubicado a una cierta distancia. Poner esto un poquito más delgadito. Esto está a una cierta distancia r minúscula. ¿Sí? Entonces, sin importar dónde yo tome ese punto P, siempre que esté a la misma dirección, pues el campo va a ser como el mismo. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la mano derecha? Pues que si en esta dirección está apuntando la corriente, si esta es la dirección en la que apunta la corriente, el campo magnético deberá ir en este sentido. Sí, esencialmente el campo magnético allí va a ser un vector que apunte hacia arriba. Solo que ahora tenemos que medir el campo magnético debido a toda la corriente que está circulando. Entonces, ¿cómo la calculamos? Miren que la podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar la trayectoria. Una trayectoria sencilla, considerando que todos los puntos a la misma distancia van a tener la misma magnitud de campo magnético, entonces va a ser más fácil para mí evaluar esa integral entre esa integral de b punto de L, sería una trayectoria que sea circular. Entonces miren que, ay, me quedó muy feo por aquí, también me quedó muy feo. Bueno, algo así. Si yo tengo esa trayectoria que es cerrada alrededor del alambre conductor, yo a esa trayectoria le puedo pegar una superficie. ¿Cuál sería una superficie sencilla? Pues una superficie sencilla en este caso, por la que yo puedo decir por ahí pasa o está siendo penetrada por la corriente, pues es una superficie plana. Entonces miren que lo que les decía ahorita, primer paso, defino una trayectoria cerrada. Segundo paso, a esa trayectoria cerrada le meto o le pego una superficie. Tercer paso, cuantificamos cuánto es la corriente que está penetrando por esa superficie. Y entonces es la corriente que está penetrando por esa superficie. Pues miremos en dónde está penetrando esa corriente. La corriente está penetrando por aquí, a la superficie. ¿Cuánto es la corriente que está penetrando la superficie? Toda la corriente que esté siendo transportada por el conductor. Si lo quiero mirar desde otra manera, pues podríamos pintarlo de esta forma. Podríamos decir, este es mi hilo conductor mirándolo desde el frente. Este de acá es la trayectoria cerrada que estoy recorriendo. Este es la superficie que está siendo penetrada por esa corriente. Geométricamente, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos dicho que esto era R pequeña, habíamos dicho que esto era, perdón, R grande, que esto era R pequeña, que la corriente es como si estuviera saliendo del tablero por todo el hilo conductor. Por acá teníamos el campo magnético, dijimos que esto era B, y lo que estoy haciendo es recorrer esa trayectoria con diferenciales de L. Miren entonces que aplicar la ley de Ampere no es otra cosa que decir que la integral de B punto de L es igual a ¿quién? En este caso, B y DL son completamente paralelos, entonces puedo sacar la magnitud de B
puedo sacar, pues voy a recorrer entonces ahora esa integral cerrada como la suma de todos los desplazamientos, eso me da 2pi por r, y eso tiene que ser igual a mu sub 0 por la corriente que está penetrando esa, esa superficie que está encerrando mi trayectoria. Entonces la corriente que está encerrando la superficie o que está penetrando el magnético, ese beso no es otra cosa que mu sub 0 por la corriente total sobre 2pi por r. Funcionalmente, ¿cómo se comporta? Miren que el valor máximo que va a tener va a ocurrir cuando R sea el menor R posible dentro de la restricción de que R tiene que ser mayor que R. Es decir, si yo acá estoy pintando magnitud del campo magnético con respecto a la posición R, esto funciona para los R mayores que R mayúscula, que van a ser valores que van a estar como por aquí. ¿Cuánto es el máximo valor que va a obtener? El máximo valor que vamos a tener de campo magnético está por acá y va a valer mu sub 0 por I total sobre 2pi R mayúscula. Va a ser este punto de aquí. Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Observen que constante, mu sub 0, la corriente es constante, 2pi es una constante. Entonces, ese campo magnético va a variar con la forma funcional 1 sobre R. Es decir, va a caer de esta manera. Es proporcional a 1 sobre R. Entonces, así varía la intensidad o la magnitud del campo magnético para los valores de R mayores que R. Miren que eso pues no es de sorprender, es esencialmente la misma forma funcional que teníamos cuando lo evaluábamos simplemente con la ley de Biot-Savart. Ahora, ¿qué pasa dentro del hilo conductor o dentro del alambre conductor? Entonces, cuando hacemos eso, para los R's que son menores que R grande, entonces vamos a tener el hilo conductor, vamos a tener que ese hilo conductor tiene un radio R, pero ahora tengo que evaluar por dentro del conductor. Entonces la trayectoria que voy a pegar o que voy a seleccionar es una trayectoria que está por dentro, que puede ser de cualquier geometría, pero que por simplicidad pues la voy a hacer circular también y concéntrica con la corriente. Ahora, esta es la superficie que le voy a pegar a esa trayectoria. Esta es el radio de esa trayectoria al punto donde estoy evaluando. Y por allí va a pasar una corriente también, que no va a ser la corriente total, va a ser una corriente más pequeña. ¿Cuánto es la corriente que está penetrando esa superficie? Entonces, para poder encontrar esa corriente, me toca considerar que la corriente está uniformemente distribuida en toda la sección transversal, es decir, que J, si ustedes recuerdan J, la densidad de corriente, que habíamos definido como ¿quién? Como la corriente sobre el área es uniforme. Eso es una buena aproximación cuando el material tiene unas condiciones homogéneas en toda la sección transversal. Entonces, la corriente es uniforme. Entonces, esto era como decir, la corriente total, la relación de la corriente total al área completa, a 2pi, perdón, a pi por r al cuadrado, por r grande al cuadrado, es proporcional a la corriente que está encerrada por aquí. Llamemos a la corriente con el subíndice R,
a la corriente con el subíndice R en un área pi R al cuadrado. Entonces, si consideramos que la densidad de corriente es uniforme, la relación que hay entre la corriente total y el área total es la misma que hay entre la corriente en un área más pequeña y el tamaño de esa área más pequeña. Entonces, de esa misma forma, nosotros podríamos hacer el mismo cálculo. Miren que vamos a tener también un campo magnético que va a estar apuntando en esta dirección, ¿cierto? Van a ser círculos concéntricos. La trayectoria la estamos recorriendo de la misma manera, el DL. Los DLs también apuntan en la misma dirección del campo en cada punto. Entonces, de un modo similar, lo que vamos a tener allí es que la magnitud del campo magnético por ahora 2pi R minúscula va a ser igual a ¿quién? A mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces la corriente encerrada es ¿quién? Sería la corriente I sub R. Y si despejamos esa corriente I sub R de esta expresión que tenemos aquí arriba, yo corro esto para aquí abajo un poquito, vamos a decir que I sub R no es otra cosa que I total por pi R pequeña al cuadrado sobre pi R grande al cuadrado. Y acá se nos cancelan las pi's, esto es I total por R2 sobre R2. Entonces, esa I sub R, esto es lo mismo que decir mu sub 0 por I total por R2 sobre R2. Y entonces ahora la magnitud del campo magnético para los R menores que R no es otra cosa que mu sub 0 por I total sobre 2pi R por R al cuadrado, R cuadrado. Pero entonces se nos va a cancelar una de estas series con una de estas series y nos va a quedar mu sub 0 por I total por una R sobre 2pi por R al cuadrado. Constante. La corriente total es constante. 2pi es una constante. R grande al cuadrado es una constante. Entonces nos queda proporcional a R. O sea, nos queda toda esta como la pendiente de un término que es proporcional a R. Y entonces cuando dibujamos funcionalmente los valores entre 0 y R grande, nos encontramos con que el campo magnético crece de manera lineal. Entonces, el campo magnético crece lineal hasta alcanzar ese valor máximo. Observen que cuando R pequeña es igual a R grande, llegamos al mismo valor de campo magnético. Entonces, el campo magnético crece linealmente y luego decrece por fuera del hilo conductor o del alambre conductor como 1 sobre R. Esto es proporcional al radio. Preguntas, inquietudes de lo que acabamos de hacer. Jonaider, ¿por qué qué? Ese por qué no sé de cuándo salió Jonaider, qué pena, no estaba mirando. Ah, porque era más fácil. Porque considerábamos la corriente total. Ya no cantidad de pira. ¿Con qué fin? Con el fin de que determinemos cómo sería el campo en, en una configuración particular que se llama el toroide, antes de que nos metamos con los solenoides. Entonces, hablemos de una configuración que se llama los toroides. Resulta que un toroide no es otra cosa que
un alambre que se enrolla sobre una forma geométrica o un soporte geométrico en forma de dona. Entonces, vamos a anotar eso por aquí. Sí, un toroide ustedes lo conocen de la geometría. eh, Creo que en varias variables uno ve toroides también. Entonces, es una forma, o es un soporte más bien, en forma de dona, al cual se le enrolla un alambre conductor. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado lo vamos a mirar con esta imagen. Fíjese, pues, eso. Ahora sí. Listo. Entonces, este es el resultado. Allí lo que estamos haciendo, observen que es esencialmente al soporte que no está allí pintado, le estamos enrollando el alambre. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando hacemos eso? Pues esencialmente lo que queremos lograr es algo como este estilo. Yo pongo esto por aquí. Vamos a ver si me sale el toroide. A veces me quedan bonitos, otras veces me quedan muy feos estas donas. Algo como de este estilo, es lo que queremos lograr. Vemos que este es el soporte. Yo pongo esto un poquito más planadito. Listo. Entonces, a ese soporte tridimensional lo que le estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a pintarle unos ejes. Epa, azul. Y lo que estamos haciendo es coger un hilo conductor y el hilo conductor lo estamos enrollando de la siguiente manera. Entonces, él viene por aquí, por debajo, hilo conductor, pasa por aquí por detrás y vuelve y aparece por aquí. Pasa por detrás y vuelve y aparece por aquí. Pasa por detrás y vuelve y aparece por aquí. Y así sucesivamente hasta que logramos enrollar alambre en toda la geometría de ese soporte en forma de dona. Por aquí, entonces vamos a tener el alambre saliendo. Es que así, más o menos. ¿Cuál es entonces es el efecto? El efecto es el siguiente. Vamos a tener que la corriente va a entrar por aquí. Sobre el plano, si estamos mirando el plano XY, la corriente va a salir verticalmente. Y si estamos mirando la parte de afuera del toroide, miren que la corriente es como si estuviera entrando. Entonces por acá la corriente como que sale, y por acá la corriente como que vuelve y entra. Y así dándole toda la vuelta completa. Entonces, el efecto, o lo que vamos a lograr, es que si cortamos ese toroide en un plano que sea paralelo, en este caso a XY, vamos a ver corrientes saliendo de ese corte y corrientes entrando a ese corte.
de esta manera. Vamos a ver si ahora me sale esta otra imagen. Alcanzan a visualizar allí los puntitos. Entonces, los punticos nos representan ¿qué? Nos representan corrientes que están saliendo y las crucecitas corrientes que están entrando, que es esencialmente lo que estamos viendo cuando tenemos allí. Allí lo del signo de la corriente que... ok. Sofía está preguntando por el signo de la corriente del ejemplo anterior. Sí. Bueno, mira que lo que hicimos fue lo siguiente. Como recorrimos el, la trayectoria, la recorrimos en la misma dirección que recorrimos o que recorre el campo magnético, entonces la corriente se toma positiva. Entonces el signo no se afecta, o sea, no le metimos el signo positivo o negativo. Es en el caso en el que tenemos varios hilos conductores o corrientes que entran y que salen, donde sí tenemos que tener mucho más cuidado con aquello del signo. De hecho, este caso del toroide es una situación donde esa parte del signo eh, nos va a afectar. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado a esta parte para que miremos cómo lo del signo eh, nos modifica el resultado al que vamos a llegar. Entonces, miren que, por ejemplo, acá, en el caso del toroide, vamos a tener corrientes que están saliendo y corrientes que están entrando. Con el toroide, si nosotros consideramos también esto, esencialmente lo que vamos a tener es una corriente y sabemos que cualquier corriente que esté circulando por un conductor me va a producir un campo magnético. ¿Cómo sería, por ejemplo, entonces el campo magnético que produce uno de estos? Vamos a poner este otro color. Miren que alrededor, por ejemplo, de este hilo conductor voy a tener un campo magnético. Este campo magnético va a apuntar en esta dirección, considerando otra vez la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el campo magnético de los que están entrando? Los que están entrando me producen un campo magnético que va a ir en esta dirección. Entonces, en los que está saliendo, el campo magnético va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, desde donde lo estamos mirando, y en los que van entrando van a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como tenemos corriente circulando por un conductor, vamos a tener esencialmente campos magnéticos. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Lo que nos interesa analizar es cómo es el campo magnético en una región por acá por dentro, dentro del agujero del toroide. Queremos saber cómo es el campo magnético dentro del toroide. Y queremos saber cómo es el campo magnético por fuera del toroide. Entonces, dentro del agujero, dentro del toroide y por fuera del toroide. Son las tres regiones donde es de interés conocer el campo magnético. Con esas tres ya expresadas, pues esencialmente tenemos todas las regiones del espacio cubiertas. Entonces miremos dentro del agujero. Entonces dentro del agujero, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar una trayectoria. Esa trayectoria es la que está pintada allí en naranja, la que se llama loop 1. Y si seguimos esa trayectoria naranja, miren que a esa trayectoria naranja yo le puedo pegar también una superficie. Si hacemos el análisis para ese loop 1, nos damos cuenta
de que al aplicar la ley de Ampere, P punto dl va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que penetra esa área encerrada. ¿Cuánta corriente está penetrando por esa área? Cero, ¿sí o no? Entonces, como la corriente es cero, este resultado nos va a dar cero. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Miren que acá lo que estamos diciendo es que esencialmente B punto dl tiene que ser igual a cero. Y eso solamente va a ocurrir como esa trayectoria sí tiene, digamos, una forma o un valor geométrico. La única manera de que esto ocurra es que B sea igual a cero. Tanto B vectorial como la magnitud de B. Entonces, dentro del toroide vamos a tener, o perdón, dentro del toroide no, dentro del agujero del toroide, vamos a tener campo magnético cero. ¿Qué pasa? Vamos ahora a hacer el loop 3. Antes de eso, analicemos qué es lo que pasa la parte dentro del agujero. ¿Se acuerdan que dijimos que cada una de estas corrientes me producía un campo magnético que iba en este sentido, ¿cierto? La corriente que sale apunta el campo magnético, digamos, de abajo hacia arriba por aquí, pero la corriente que entra, su campo magnético, ¿cierto? Porque el campo magnético son círculos concéntricos, su campo magnético apunta de arriba hacia abajo. Entonces, en cada uno de los puntos de las regiones dentro del agujero, los campos magnéticos se están anulando. Entonces, por esa razón es que tenemos dentro del agujero un campo magnético cero. Miremos ahora el loop 3. Vamos a repetir esto. Aprovechemos que podemos simplemente borrar eso que tenemos por aquí. Listo, limpiamos la imagen, esencialmente lo que queremos hacer. Cogamos el loop 3. El loop 3 vamos a tener esta situación, vamos a tener toda el área. Y allí estamos pegando una superficie. Vuelve y juega. Apliquemos ley de Ampere. B.dl es igual a ¿quién? A mu sub 0 por la corriente que penetra. ¿Cuánta es la corriente que penetra esa área? Entonces miren que a esa corriente la penetran corrientes que van saliendo, o sea, todas esas corrientes van a contar, pero la penetran también corrientes que van entrando. Por cada corriente que va saliendo, hay una corriente que va entrando. Entonces, el valor de la corriente neta que está penetrando el área la corriente neta es igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por cada espira que yo le voy dando a esa forma toroidal o a este núcleo, voy a tener entonces el alambre sacándome corriente, pero el mismo alambre entrándome corriente. ¿Cuántas veces? El número n de vueltas que le esté dando al toroide. Entonces acá nuevamente B.dl me va a dar 0 y eso solamente ocurrirá si B es igual a 0. Podemos hacer el análisis de la misma manera que hicimos para un punto por fuera. Un punto por aquí, vamos a tener que el campo magnético que me está produciendo esta apunta en esta dirección, pero el campo magnético de una que esté por acá va a apuntar en esta dirección, o sea, va a apuntar en la dirección opuesta y se va a anular. Entonces el campo magnético y su magnitud
van a valer cero, por fuera del loop 3. Ah, bueno, pues entonces tenemos un elemento cuyos campos magnéticos dentro del agujero y por fuera del elemento son ceros. ¿Eso para qué sirve? Pues tiene aplicaciones espectaculares en electrónica, porque esencialmente estoy poniendo un elemento con una corriente que no me está generando campos magnéticos por fuera del elemento. Y eso tiene una fortaleza muy importante porque yo sé que por fuera no estoy afectando los componentes que estén rodeando al, a estas espiras. Entonces, ahora sí miremos el loop 2. El loop 2, que es este que tenemos acá, a ver que todo eso que tenemos aquí, listo. En el loop 2, cuando hacemos el análisis, miren que ahora estamos encerrando únicamente corrientes que están saliendo. Entonces, cuando hacemos ese análisis de corrientes que están saliendo, ya podemos decir, ah, bueno, dentro del cuerpo del toroide, entonces dentro del cuerpo del toroide, vuelvo a aplicar la ley de Ampere, esto es mu sub 0 por la corriente que penetra, y la corriente que penetra es ¿quién? Está penetrando esta superficie, la están penetrando una vez por aquí, 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 n veces el número de vueltas. Entonces ahora B.dl es mu sub 0 por el número de vueltas por la corriente que que estaba ingresando acá, que era esta corriente que teníamos por aquí, era esta I. Entonces la I, bueno, esta I lo puse minúscula, pongámoslo mayúscula, n vueltas. Entonces, estoy logrando que, el, que por el solo hecho de formar un cierto número de espirales en esa geometría toroidal, se me esté formando un campo magnético mucho más intenso. Mire que la trayectoria que estamos recorriendo es una trayectoria circular y que el campo magnético de cada una de estas siempre va a apuntar tangencialmente en la región interna del cuerpo del toroide. Entonces, lo que vamos a lograr es que la magnitud del campo magnético multiplicado por ¿qué? Por la integral de la trayectoria, que sería 2pi por r, donde r va a ser el punto donde estoy analizando, sea igual a mu sub 0 por n veces i. Y entonces ese campo magnético B es mu sub 0 por el número de vueltas por la corriente que estoy ingresando sobre 2pi por r. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que esencialmente para la situación o para el caso en el cual ese radio sea considerablemente más grande que el diámetro del cuerpo del toroide, ¿sí? Si yo considero acá esto como el diámetro del cuerpo del toroide, si el radio es mucho más grande que ese diámetro, entonces yo puedo despreciar o puedo decir que las variaciones que puede haber entre este punto y este punto son muy pequeñas, ¿cierto? Porque estamos considerando que es un valor uniforme y el campo es aproximadamente uniforme. Entonces, si R es mucho más grande que D, el diámetro del cuerpo, entonces esto se me convierte
o B es aproximadamente uniforme. Listo. Preguntas de ese desarrollo que acabamos de hacer ahí. O para todos quedó claro eso que hicimos. Sí, similar a como al inicio del semestre. Eso es más o menos como algo similar a lo que hemos venido elaborando, ¿cierto? Esa parte de magnetismo, digamos que se apoya mucho en esa parte que hicimos anteriormente, por ejemplo, con la ley de Gauss. Bien, ya que sabemos cómo funciona un toroide, ahora sí miremos cómo funciona un solenoide. Entonces, como les decía, si uno parte de esa primera situación, de esa primera espiral, que ahora vamos a pintar la espiral simplemente como esto, vamos a decir, bueno, conocíamos la espiral era un alambre conductor, donde la corriente salía por un lado y entraba por el otro. Entonces, el campo magnético que esa espiral me produce, o que ese hilo de corriente que yo tengo en forma de espiral me está formando, es un campo magnético que rodea a la espiral y que por acá va a ir en este sentido. ¿Sí? Esencialmente, esto es lo que teníamos, la forma del campo de una sola espiral. ¿Sí? Lo que podíamos nosotros calcular era cuánto era el campo magnético a lo largo de este eje central de la espiral. Eso fue lo que hicimos al principio de la clase. Mirar cuánto era el campo magnético sobre ese eje vertical, que eso fue lo que teníamos cuando hicimos esto por aquí. ¿Sí? Una espira y el campo magnético a lo largo de ese eje. Resulta entonces que ese campo magnético, si nos damos cuenta, a medida que nos vamos alejando, el campo magnético empieza a diverger, empieza a abrirse en esta dirección, a medida que nos alejamos de esa espira. La idea entonces es que si yo a este campo que tengo acá, o a esta espira que tengo acá, que la voy a simplemente duplicar, si yo esta espira que tengo acá, le pongo una nueva espira, vamos a pintarla de otro color, voy a poner una nueva espira por aquí, donde está circulando la corriente en la misma dirección, entonces esa nueva espira también va a tener su campo magnético, también va a tener su campo magnético en esta misma dirección, y por el efecto de superposición, lo que vamos a tener es esencialmente que el campo magnético ahora no va a divergir tanto, sino que va a tratar de hacer esto cuando nos estamos acercando al centro. Entonces ya no se va a abrir tanto, sino que va a tratar de estar más confinado. Cuando vuelvo y pongo otra espira más, entonces el campo se concentra más en el centro. De tal manera que si lo que yo tengo es una espira completa, a ver si soy capaz de pintar esa espira otra vez. Sí, ya no soy capaz. Yo volteo el iPad que me queda más fácil. Cuando yo tengo el campo o la espira ubicada de esta manera,
y la corriente está circulando por acá. Entonces, en estos puntos la corriente va saliendo y en estos puntos la corriente va entrando. Y el campo magnético va a ser esencialmente lo mismo que teníamos acá. El campo magnético va a empezar a rodear va a rodear va a rodear rodear cada una de las espiras. Y por acá en la parte central, entonces el campo magnético viene por aquí y se empieza a acomodar más o menos entrando por aquí, entrando por acá y saliendo por aquí. Para la parte central, esencialmente el campo magnético pasa casi que inalterado y uniforme. Por acá pues va a tener un poquito de ondulaciones, pero siempre apuntando todo en la misma dirección. Entonces el efecto de tener una espira o una espira no, un arreglo de espiras que se va desarrollando longitudinalmente, permite que en la parte central el campo magnético sea bastante uniforme. Les voy a mostrar una imagen de cómo queda el campo magnético para una configuración como esta. Bueno, esto es lo que queremos, lo que estamos llamando un solenoide. Pero pegate, copiar, pegar, listo. Entonces, esto es un solenoide. Entonces miren que las espiras van pegadas físicamente, casi que una de la otra. Y cuando yo hago la sección de esas espiras, listo. El campo magnético es aproximadamente uniforme en la parte central. O sea, toda esta región central por aquí va a tener un campo magnético uniforme. Listo. Entonces, de la misma manera que con el toroide lográbamos un campo magnético aproximadamente uniforme de forma circular, acá tenemos un campo magnético uniforme de forma longitudinal, o a lo largo más bien de esta trayectoria axial del solenoide. Vamos entonces a mirar cómo podemos cuantificar ese campo magnético. Bueno, aunque ustedes ya tienen pues, todas las herramientas para poder hacerlo, pero entonces vamos a plantearlo. Entonces, calculemos el campo magnético al interior del solenoide. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un corte como como este que acabamos de ver aquí, y que vamos a tener entonces las espiras ubicadas de esta manera. Vamos a poner espiras por aquí. Vamos a poner espiras 3, 6, 3, 6, más o menos por aquí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Listo, digamos que esas son las espiras del solenoide. Vamos a señalar dónde es el eje. El eje es aproximadamente, a ver, ¿cómo es? Se me perdió el eje. Queda como por aquí. Ese es el eje del solenoide.
Y por lo que sabemos calcular, sabemos o podemos calcular más bien, podemos calcular cuánto es el campo magnético en un punto P. Vamos a ponerlo por aquí. Un punto P que esté ubicado en el eje de ese solenoide. Entonces, ¿cómo definimos ese campo magnético? Vamos a definirlo en términos del número de espiras. Entonces vamos a decir, el número de espiras n es el número total de espiras. Pero entonces ahora vamos a definir esto nuevamente como n, o más bien, pongámoslo así, n el número de espinas y L la longitud total del solenoide. Entonces, ese parámetro n sobre L, vamos a llamarlo como el número de espiras por unidad de longitud. Vamos a definir unos ejes. Vamos a decir que el eje axial, este es el eje Z. Y entonces, por ese número de espiras, o por esas espiras está circulando una corriente I. Si nosotros tomamos un diferencial de Z, esencialmente por ese diferencial de Z está pasando un diferencial de corriente. Y entonces, lo que vamos a tener, entonces por dz pasa un diferencial de corriente I. ¿Cuál sería la corriente total que está siendo conducida por todo el solenoide? La corriente, o más bien el diferencial de corriente, no va a ser otra cosa que el número de espiras por unidad de longitud por la corriente total y por el diferencial de Z. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer cuánto es la corriente, tendríamos que integrar todas esas longitudes de Z. ¿Con respecto a quién? Con respecto a un eje longitudinal, ¿cierto? A este eje Z que tenemos allí. Vamos a definir entonces, o decir que ese punto Z, o que ese punto donde estamos analizando está a una distancia Z del punto P que queremos conocer, y por lo que ya sabemos nosotros calcular, pues esto tendría una cierta distancia que podemos llamar R minúscula. Acá ese diferencial me va a tener o me va a generar una componente de campo magnético que por lo que vimos al inicio de la clase sabemos que apunta en la dirección de Z positiva, ¿sí? Por la forma en la que está apuntando la corriente. Sabemos entonces que si la corriente está entrando nos genera un diferencial de campo magnético que apunta en esta dirección, y conocer el campo magnético total entonces involucrará o implicará que yo tenga que cuantificar todos los dz, o sea, todas las corrientes en toda esta longitud, en toda la longitud del solenoide, para saber en un punto particular cuánto es el campo magnético. Entonces, bueno, entonces ese sería el procedimiento. Podemos continuar con el procedimiento en la próxima clase. Empezamos con eso y terminamos esa primera parte pues, del ejercicio. Listo. O si quieren, ustedes también pueden trabajarlo en casa. Digamos que es un procedimiento que aparece pues, en los libros de texto convencionales, ¿cierto? Allí lo pueden encontrar. Listo, chicos. Entonces dejamos así por hoy.
Les agradezco la presencia y nos vemos el día de mañana para la práctica. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Juan, hasta mañana.